¿Cómo están, preciosos hermanos de la Iglesia Unción de Guerra? La sierva de Yahweh, Laura Quiroz, acá queriendo compartir y anhelando una cápsula de sabiduría con ustedes. Esta cápsula la hemos llamado Llevamos mucho fruto para ser sus discípulos. Vamos a orar y ponerlo todo en manos del Eterno. Señor Padre Eterno, gracias. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres digno de suprema alabanza y tú estás, Señor, siempre con nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga palabra de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de revelación, Señor, para poder ser, Padre Santo, unos buenos vasijas y recibir ese aceite precioso, Señor, que viene de la Escritura. Que así sea en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos preciosos, hoy quería compartir con ustedes una porción de la Escritura que está en Juan, capítulo 15, versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto está en Juan 15:8. Cuando nos habla la palabra de cómo es que podemos glorificar al Padre, en esta escritura nos está diciendo que es llevando mucho fruto y así, llevando bastante fruto, seamos discípulos del Señor. ¿Y cómo glorificamos nosotros al Padre? ¿Qué significa glorificar al Señor? Es reconocer su grandeza y darle honor, alabanza y adorarlo, porque solo Él y solo Él merece toda la gloria y la honra. Nosotros debemos de saber que toda la gloria y estar proclamando y la majestad le pertenecen a nuestro Padre. Ahora nos vamos a ir a Primera de Crónicas 16, 28-29. Tributad a Jehová, oh familia de todos los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrándote delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Cuando nosotros le damos gloria al Eterno, al Padre Celestial, sabemos que vamos a tributarle a través de la alabanza, a través de la adoración, ofrenda. Vamos a venir en santidad delante de su hermosura, tributando. Que tributamos adoración, porque Él merece la gloria. ¿Cuál es la mejor ofrenda que nosotros le podemos traer al Señor para glorificarlo? Somos nosotros. Es nuestra alabanza, es la adoración, es la humillación que nosotros hacemos delante del Padre, reconociendo su santidad y su grandeza y siendo obedientes para con Él. Eso nos empieza diciendo que en esto glorificamos al Señor, ¿verdad? Que es necesario glorificarlo. Entonces, en medio de su santidad, nuestra obediencia y sumisión y cumplimiento de su voluntad a través de la Escritura es una ofrenda preciosa para el Señor, escuchando su voz para traer mucho fruto, tú y yo. Es necesario que traigamos fruto. Si nos vamos al Salmo 103, versículos 17 y 18, nos dice así la Escritura: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que tomen su justicia, sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos y los ponen por obra. Otra manera de glorificar a nuestro Padre, que es rindiéndole a Él nuestro ser en el nombre de Cristo Jesús y llevando a cumplimiento todos sus mandatos. Todo lo que Él nos ha puesto a través de la palabra, nosotros lo llevamos a cumplimiento y también ahí damos gloria y honra a nuestro Padre, ¿verdad? Cuando estamos analizando esta cita bíblica de Juan 15:8,
que nos habla de que en esto glorifiquemos al Padre. Primero tengamos claro y estamos analizando qué es glorificarlo. Pero algo que nos hace énfasis el Señor Jesús es en que llevemos mucho fruto. Cuando nos dice que llevemos mucho fruto, inmediatamente la imagen que llega a nosotros es la de un árbol, ¿verdad? Como lo podemos ver acá en este cuadro, ¿verdad? Que son tan hermosos los cuadros con los árboles, donde uno ve ese verde, donde los ve que están bien bonitos, y uno dice, qué bonito ver. Y cuando uno ve un árbol, lo distingue porque de ahí ve el fruto. Es por los frutos que lo reconocemos. Este es un palito de mango, este es un palito de naranja, ese es un palito de limón, ¿verdad? Entonces, qué interesante que el Señor haga esa comparación con la naturaleza. Qué importante es que llevemos frutos. Y muchos, aquí dice el Señor, mucho fruto. ¿Estás llevando fruto? Poco, mucho o no has llevado ningún fruto. Porque si nosotros no llevamos fruto, ese árbol probablemente es un árbol que se está secando. ¿Por qué se seca un árbol en el ámbito natural? Por varias razones. Porque puede venir un hongo y lo destruye, y se seca. La fuente de agua que él necesita no es la suficiente, entonces también se seca. Crece en un terreno poco profundo, sus raíces no están bien cimentadas a ese terreno, entonces cuando viene una tormenta se lo lleva, o ese árbol muchas veces se seca, porque al no estar bien agarradito, ¿verdad? No tiene ese sustento. Y si no es buena tierra y no tiene un buen sustrato, tampoco va a poder dar fruto ni reproducirse. Eso lo vemos en el mundo natural. Entonces, también es importante pensar que nosotros, a semejanza del árbol, no nos tenemos que secar, sino que tenemos que estar cimentados en una buena tierra, estarnos nutriendo, porque el Señor lo que quiere ver de nosotros es que tengamos muchos frutos. Mas, sin embargo, acá en Juan 15:4, Él nos habla de la parábola de la vid verdadera, donde nos dice, ¿verdad?, que Jesús es la vid, que el Padre es el labrador, que nosotros somos como esos pámpanos. Y así dice la Escritura en Juan 15:4. Vean ahora cómo el Señor nos está hablando, como si nosotros fuéramos ese pámpano, el Señor la vid, y cómo debemos de dar frutos, y cómo es necesario nosotros sostenernos y mantenernos pegaditos a la vid para poder dar fruto. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es necesario, hermanos, permanecer en el Señor. No podemos llevar fruto, no podemos permanecer, no podemos tener vida si no estamos pegados a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, como ese pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros no podemos llevar frutos por nosotros mismos. Nosotros necesitamos estar adheridos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos esa ramita que va a estar unida a ese tronco, y de él nos alimentamos, y de esa savia que corre por él es que nosotros nos vamos a alimentar. ¿Por qué? Porque no podríamos tener vida en sí mismos si esa savia no nos permite a nosotros nutrirnos para en algún momento dar fruto. ¿Qué pasaría? Se seca. Si esa ramita está aparte del tronco, se seca. Entonces es necesario que nosotros nos estemos bien pegaditos a nuestro Señor. ¿Cómo me seco? ¿Te has preguntado algún momento eso? ¿Cómo me seco para no llevar fruto abundante? ¿Qué es lo que pasa para que yo me seque? ¿Qué está pasando en tu vida y en mi vida? Vamos a ver, vamos a analizar. El pecado es una de las cosas que me separa
del Señor. Cuando yo estoy, ese pámpano adherido a la vid, significa que yo tengo una comunión, que estoy pegado, que estoy adherido, que estoy totalmente pegado, ¿qué más les digo, hermanos? Al Señor, que no pierdo esa comunión con Él. Pero ¿qué cosas me hacen perder esa comunión? El pecado me separa, el dolor, la angustia, los afanes, la incredulidad, el temor. ¿Y qué pasa si yo me separo del Señor? Si yo no tengo más comunión con Él. Si soy el pámpano y me separo de la vid, me empiezo a secar. Corremos ese riesgo. Cuando la Escritura nos dice que Jesús es la luz y yo me separo del Señor Jesús, pierdo luz. Y si pierdo luz, pierdo el rumbo, porque hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, ya la luz de Cristo no me alumbra. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Entramos en tinieblas. Y si entramos en tinieblas, lo más normal es que tomemos decisiones y vayamos por caminos que no nos convienen. ¿Por qué? Porque no estamos viendo con claridad, porque ya no nos alumbra Cristo. Ya no es nuestra luz. Entonces tomamos decisiones equivocadas, nos entra una contaminación por haber estado con personas, situaciones o hemos hecho cosas que no son buenas para el espíritu, sino que contaminan nuestra carne. Entra la duda, entra el temor, entra la inseguridad y se apaga nuestra lámpara, ¿verdad? Apaga nuestra lámpara y se contrista el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Entonces, aquí tiene que haber una advertencia. ¿Qué advertencia tenemos que tener en cuenta? Que esté pasando en nuestras vidas, que esté provocando que nos sequemos, que nos esté comitando a la comunión del Señor para que no seamos pámpanos pegados a la vid. Cuidado, la advertencia es cuidado, te separas y pierdes tu comunión porque te empiezas a secar. Eso quiere el enemigo. El enemigo se aprovecha de que nosotros perdemos la comunión con el Señor y empieza a meter sus estrategias, ¿verdad? Y sus artimañas y su antidiseño para que nos desenfoquemos, para que nos tropecemos y para que caigamos en desgracia muchas veces. Te distrae. Entonces ya empieza uno a preocuparse y ocuparse de cosas que no merecen el primer lugar, porque el primer lugar lo merece el Señor, porque primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Perdemos la comunión. ¿Cuáles son los síntomas que muchas veces tiene una persona cuando pierde la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo? Cuando me estoy desprendiendo de la vid, pierdo el gozo, la fe, la paz, ya no hay mansedumbre, no hay paciencia, no hay dominio propio, se pierde la sensibilidad a la necesidad del hermano, al sentir esa presencia, ese anhelo de estar orando, de estar compartiendo con el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esos momentos, hermanos? ¿Cómo hacemos si llegamos a un momento de descuido y cortamos esa comunión que teníamos? ¿Qué tenemos que hacer? Nos queda nada más que limpiarnos, arrepentirnos, vernos sinceramente, examinarnos y darnos cuenta que hemos perdido esa conexión con el Padre Eterno. Entonces, ahí es donde tenemos que pedir perdón y somos otra vez injertados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todos nos hemos secado en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Y siempre hemos dicho qué es lo que es una persona cuando se ha secado, cuando dice, ay, es que me enfrié, no siento lo mismo, ya no tengo ganas de orar, ya no es lo mismo como antes, ya no tengo ganas de compartir con los hermanos. Es porque me descuidé en la oración. La mayoría de personas hemos dicho, ay, es que me descuidé en la oración. Ay, es que no volvía a leer la escritura. Y
Y esa es una de las cosas que pasan para que una persona se enfríe y no pueda dar fruto, que es lo que el Señor quiere que demos, bastante fruto. Nosotros hoy más que nunca tenemos que tener dominio propio y sujetar la carne, a pesar del dolor que nos consuma, y porque sabemos que como decimos nosotros, es nuestro estuche. Esta carnita es nuestro estuche. Nosotros somos un espíritu encarnado. Estamos en esta carne, pero con ella vivimos hasta que el Señor ya nos llame a su presencia. Mientras tanto, nosotros tenemos que sujetar esta carne y someterla bajo la autoridad del Señor. Y no darle el gusto como ella siempre quiere, porque si no sería un caos totalmente para nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver. Si no nos consagramos, hermanos, al Señor, no vamos a poder caminar, ni convertirnos, ni someter la carne. Es necesario tener una comunión con el Señor y no soltarnos de la vid. Cuando nos vamos a Mateo 26:38, nos damos cuenta que el mismo Jesús, cuando estuvo en su cuerpo acá como hombre, en su agonía, en el Getsemaní, él estaba triste. La palabra dice en Mateo 26:38, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor, nuestro hermoso Señor, sintió tristeza, sintió agonía hasta la muerte. Mas sin embargo, él dice, Señor, bueno, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque el Señor sujetaba su carne, sabía que era necesario. Y hermanos, vamos a Lucas 22:44. Dice, y estando en agonía, en esa agonía tan terrible que él tenía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Qué hizo el Señor en esa agonía, en ese momento que la carne le decía, estás triste, estás angustiado? Lo que hizo el Señor fue orar intensamente. Acá nos está dando el Señor una estrategia. Nosotros necesitamos orar intensamente cuando hay agonía, cuando hay tristeza, cuando la carne viene y nos somete bajo toda esa mentira, estrategia que el enemigo ha hecho para que nosotros y nuestra carne se sienta dolida, se sienta mal, se sienta triste. Es necesario velar. Velemos como el Señor, oremos intensamente. Eso es lo que el Señor nos está llamando hoy. Primero darnos cuenta que tenemos que glorificarnos, darnos cuenta que tenemos que dar muchos frutos, y para dar muchos frutos tiene que haber una comunión con el Espíritu Santo, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber un dominio propio sobre la carne. Pero para eso, hermanos, tenemos que orar intensamente, como nos dice el Señor Jesús. Búscalo a través de su palabra. Cuando amas a alguien, estás enamorado de alguien, tú lo buscas. No haya uno ni qué hacer, por dónde, si lo ves, si lo invita a tomar cafecito, si lo llama por teléfono, si se ven en algún lado. La cuestión es que cuando una persona está enamorada, trata de ver cómo hace para buscar y llegar a esa persona y estar con ella constantemente, todos los momentos del día que sean posibles, los minutos y los segundos. ¿Por qué no con nuestro Señor? ¿Por qué no? Si Él es nuestro amor eterno, si Él es nuestro precioso Rey de Reyes, nuestro amado. Con Él es que tenemos que estar constantemente en comunión. La vid verdadera, nuestro Señor Jesús, y nosotros tenemos que estar adheridos para llevar fruto. El Señor hoy te pregunta, ¿me amas? Lleva mucho fruto, glorifica de esta manera a mi Padre y sed mis discípulos. El Padre nos limpia para que llevemos buen fruto, y aquel que lleva buen fruto lo limpia y lleva más. Eso lo vemos en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
¿Qué significa que nos va a limpiar? ¿Qué significará? Lo que significa es que vamos a ser podados. Cuando hay un árbol y se ve que está así, como que uno dice, bueno, este arbolito necesita que se le pode, es porque es una manera estratégica de cortar las ramas para que agarre más fuerza, como dicen los viejitos, ¿verdad? Como dicen nuestros abuelos, para que agarre más fuerza. Ese arbolito necesita ser podado. Quítele todo eso que tiene ahí, esas ramas, y uno dice, uy, pero ¿cómo le voy a quitar esas ramas? Y si se ven bonitas, y se ven fuertes, aún de ahí salieron frutos. ¿Cómo se las voy a quitar? Pues es una estrategia que usan los agricultores y las personas que saben hacer los jardines, vienen y podan y quitan todo lo que sabe que aunque hubiera dado fruto, es necesario podar más para que dé más fruto. Porque así dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué será para nosotros que el Señor venga y nos pode? Quitar todo lo que nos estorba y quitar aún ya lo viejo por donde pasó y dimos fruto en alguna área, pero Él quiere que todavía demos más. ¿Qué nos poda muchas veces el Señor? Amistades, cosas materiales, programas, comidas, objetos, pensamientos, aún proyectos en los que demos fruto, pero Él quiere que demos más. Él lo va a podar, hermanos, Él lo va a podar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que impiden un crecimiento mayor en nosotros y nos hemos acostumbrado a eso y hemos vivido de las glorias viejas, añejas, de la unción añeja, para cuando el Señor quiere venir a podar, para que nosotros damos frutos abundantes. Es necesario que me poden y que te poden, hermanos. Eso debe ser algo normal para nosotros. Cortar y podar es muy especial, porque el que lo sabe hacer, que es nuestro Señor, que lo hace en cada uno de nosotros, sabe por dónde hay que cortar esa ramita y de qué manera tiene esa inclinación y de todo para que después pueda llegar y demos mayor fruto. Esa poda que hacen con nosotros tiene que ver con la disciplina. ¿Por qué? Porque con la disciplina hay una corrección, hay un cambio, hay una determinación. Nos cortaron una amistad, nos cortaron ciertas cosas a las que estábamos aferrados, pero que no nos dejaban que creciéramos más. Aún donde ya dimos fruto, cortaron un poquito más porque digo, hay más para dar. Así que no nos sintamos dolidos cuando el Señor viene y nos poda, porque Él lo que quiere es que todavía tengamos más fruto cuando entramos en disciplina, cuando entramos en corrección, porque es necesario, hermanos. Aquí nos vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 5 al 11. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, no nos sintamos mal cuando somos disciplinados por el Señor. Es porque nos ama, es porque es necesario.
Todos los hijos necesitamos ser corregidos. No menospreciemos la disciplina, porque eso es algo que sucede mucho. A veces el Señor viene y nos disciplina y nosotros, el lenguaje muy tico es, ¿qué me importa? O sea, no, ni quiero que me diga nada, ni quiero saber nada de eso. Y nos hacemos los locos, ¿verdad? Y eso no está bien porque estamos menospreciando esa disciplina. Llevemos la oración, esa corrección y pidámosle al Señor que nos revele y con humildad reconozcamos para cambiar todo eso que el Señor nos está diciendo. Otra cosa que nos dice esta palabra es que no desmayemos, no nos desanimemos. Si es feo, claro, muchas veces cuando uno le dice, mira, vení acá, voy a hablar contigo, eso está mal, eso no está bien. Cuando el Señor dice, mira, esa ira, esa rabia, esa falta de dominio propio, esa falta de perdón, de paciencia, esa depresión y tal vez uno se siente mal y se quiere desanimar, pero el Señor está diciendo, no desmayes, o sea, no te desanimes, porque el Señor no se va a seguir podando. Si queremos llevar buen fruto y glorificar al Padre y ser los discípulos de Jesús, Él siempre va a sustituir lo que ha podado, lo que nos ha quitado, y siempre es por algo mejor. Siempre que lo sepamos, ¿verdad? Llevar con humildad y que recibamos la corrección del Padre, que nos ama profundamente. Pero hay una clave importantísima para llevar y dar frutos. Muchos necesitamos al Espíritu Santo. Él es nuestro amigo, Él es nuestro consolador. El Señor dijo, Jesús, que más bien era bueno que Él se fuera para que nos dejara consolador. Vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. El Espíritu que mora en nosotros, que mora en ti y que mora en mí, tiene fruto. Y ese fruto nos habla de todo lo que nosotros debemos poner en práctica, de todo lo que debe salir dentro de nosotros con amor. Y solo es posible con la comunión con el Espíritu Santo. Como hijos, nosotros tenemos que buscar esa comunión y esa presencia con el Espíritu Santo. Todos deberíamos de producir frutos. Es necesario. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros nos lleva a producir esos frutos, de ese fruto, y nos da dones. Y es necesario para la proclamación del Evangelio y para ser buenos discípulos del Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 20-21. Y el Dios de paz que resucitó los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Acá la palabra dice que Él nos hace aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hermanos, nos vuelve a confirmar aquí la palabra que nosotros estamos acá para dar mucho fruto y para buenas obras. Y solo lo vamos a lograr adheridos a la vid, ¿verdad? También nos dice la escritura, vamos a ver, que no hay, que en el Espíritu Santo, que es una de las del fruto del Espíritu Santo, es el amor. Y la palabra en Juan 15:13 nos dice que nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por su hermano, por su amigo. También nos habla del gozo. Y el gozo, nosotros somos gozosos y cuando tenemos ese gozo somos obedientes al Señor, porque sabemos que lo que Él dice y lo que Él hace es para nuestro bien y eso nos hace felices. Eso nos hace felices y eso lo vemos en Romanos 15:30. Vamos a buscar Romanos 15:30.
Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza dice que nos llene, nos llene, nos llene, nos llene de todo gozo y paz. Es necesario ese gozo y esa paz para creer en Él, para que abundemos en esperanza. Y eso porque dice que por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Esa paz es total confianza. También en el libro de Isaías 26:3 dice que el Señor guarda en completa paz a todo aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. La paz, esa total confianza que nosotros tenemos en el Señor, Él es nuestra paz. Y eso también es fruto del Espíritu Santo. En Proverbios 16:32, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Proverbios 16. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Acá el Señor nos está hablando, vamos a ver, de la paz, de la paciencia, de no perder, ¿verdad? De no perder nosotros la paz que podamos tener, sino que más bien calmemos esos bríos, ¿verdad? Y tengamos paciencia. Así como Él ha tenido paciencia con nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos paciencia con los otros? Eso es algo, ¿verdad?, que siempre nos confronta el Señor en su palabra. Vamos a ver. También nos habla de la benignidad, que es ese amor y es esa misericordia, aun con aquellas personas que no nos quieren, que ni nos quieren escuchar. Muchas veces hay que tener benignidad. Porque también nos habla la palabra en Efesios 4:32-16. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Esa bondad, esa benignidad es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y la fe. Esa fe que es la total confianza y certeza y convicción de que nosotros le creemos al Señor, lo que dice su palabra, lo que el Espíritu que mora en nosotros nos da esa convicción. En 1 Corintios 2:5 nos dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Ahí está. Nuestra fe no está fundada en nuestra sabiduría. Es en el poder de Dios, es en la comunión con Dios. Él está adherido a la vid. Ahí es donde está fundamentada nuestra fe, esa mansedumbre, esa humildad para ser corregidos, esa mansedumbre. Mateo 11:29, la Escritura dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué mayor ejemplo para nosotros la mansedumbre y la humildad de nuestro Señor? Definitivamente, nuestro Señor nos muestra el fruto del Espíritu a través de su vida, a través de su ministerio. Y el Espíritu que mora ahí con Él también está en nosotros. Porque nosotros no podemos mostrar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. También nos habla del dominio propio. Contener y someter nuestra carne y negar ese egoísmo, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado, Señor, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí, hermanos, nos estamos dando cuenta de que cuando tenemos una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y nos sometemos y nos adherimos, vamos a empezar a ver el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a llevar mucho fruto, que es lo que el Señor quiere. Y si llevamos mucho fruto, por los frutos se nos van a conocer y van a darse cuenta que somos discípulos del Señor. Y cuando empezamos con la primera cita bíblica,
Acá vamos a buscarla. Que decía, en esto es glorificado nuestro Padre. Vamos a glorificar al Padre. En que llevemos mucho fruto y seamos sus discípulos. Entonces, hemos hablado de ese fruto que hay que llevar. Ahora vamos a hablar del discípulo, ¿verdad? El discípulo en griego se le dice matetus, que es el que sigue a otro, que es el que sigue las enseñanzas de otro, que es el que aprende de otro. Yo sé que ahora hay muchos discípulos de muchas ideologías y de ideas extrañas, raras, que no edifican el espíritu, mas sin embargo nosotros que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, anhelamos ser sus discípulos, pero necesitamos llevar mucho fruto, ¿verdad? Porque una de las obras del Espíritu en la tierra es que nos convirtamos en discípulos del Señor, para llevar de ese fruto a las naciones. Y es necesario. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículos del 23 al 27. Vamos a ver. 9, 23, 27. Eso lo está diciendo el Señor Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿quién aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Pero digo en verdad que hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aquí está hablando el Señor Jesús y está hablando de negarse a sí mismo. Cuando yo me niego a sí mismo, mi mirada está en el Señor. Cuando me niego a sí mismo, me adhiero a la vid y tomo de su savia, y esa savia me alimenta, y esa es la luz que entra en mí para que mis ojos sean como esa lámpara y puedan ver con claridad. Y cuando me niego a mí mismo, me permito ser podado, me arrepiento de mis pecados, someto la carne, le digo que no a la pereza, no al adulterio, no a la fornicación, no a la prostitución, no al chisme, no a la murmuración, no a la pornografía, no todo, no y no y no y no a todo aquello que no me permite tener una comunión, que lo que está haciendo es que me desprenda de esa vid y muera y me seque. Hay que negarse a sí mismo para ser un discípulo de Jesús. La desobediencia, la rebelión, la falta de dominio propio, eso es lo que nos domina hoy. Y de lo que se vale el enemigo para que nos sequemos y no demos fruto. No le demos el gusto al enemigo. No le demos el gusto al enemigo. Muchos se están secando. Muchos se están secando. Muchos han perdido su comunión. Se han soltado de la vid y se están secando. Tenemos que estar adheridos porque si queremos llevar fruto es necesario que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos seguir adelante? Con la disciplina. Con la disciplina. Vean los atletas. Ese es un ejemplo que siempre se pone y también lo pone la escritura, ¿verdad? El atleta que corre la carrera, el atleta bueno, que se tiene que privar de sueño, que se tiene que privar de muchos alimentos que tal vez le ofrecen y dice, no puedo, porque si yo empiezo a comer voy a tener un sobrepeso y no puedo tener la misma condición para correr y para hacer el ejercicio. Igualmente los músicos, ¿cuántas horas tiene que llevar una persona en diferentes disciplinas o en muchos estudios para poder llevar adelante su meta? Y esto que son metas en el mundo físico, en el mundo material.
Ahora, cuanto más nuestras metas en el mundo espiritual. Vamos a ver qué nos dice de 1 Corintios 9, 24, 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto lo decía Pablo. Golpeo mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Someto mi carne. Someto mi carne. ¿Y para qué? Para que esa carrera, esa disciplina de fruto del Espíritu Santo en nosotros y mucho fruto como quiere el Señor y podamos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Todo cuesta, sí. A veces es muy difícil, a veces es complicado, a veces es un gran sacrificio, pero lo vale. Si estas personas corrieron para una medalla y para sentirse satisfechas, ¿cuánto más no vamos a correr nosotros por el Rey de Reyes y Señor de Señores, para esa vida eterna, para darle gloria al Padre, para ser discípulos y agentes efectivos del reino de Dios en medio de la tierra? Llevar esa cruz no solo es pensar en un sufrimiento, es morir a la carne, a todo apetito carnal. Eso es. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es tener una comunión en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que nos direcciona, que nos lleva a la verdad, que nos permite conocer a Dios. El ayunar, el leer la palabra, el ponerla por obra, el dejarnos podar y verlo como un proceso necesario para dar fruto. El buscar al amado en oración. Solo el Evangelio de Jesucristo nos lleva a la verdad, no las tradiciones, no la religión, no los dogmas. Es la verdad de la Escritura y del Evangelio de nuestro Señor. Es necesario limpiar nuestros vasos con liberación. Todos necesitamos pasar por un proceso de liberación. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos un conocimiento de Dios, una certeza de que Cristo vive, una certeza de la voluntad de Dios. Nuestra fe se aumenta, hay gozo. La presencia de Dios, nos volvemos tan sensibles que oímos una alabanza y ya, bueno, ya lloramos y ya nos doblamos rodillas y ya nos toca el corazón porque estamos sensibilizados a esa presencia. Es más fácil hacer la voluntad de Dios. Es más fácil guardarse para el Señor. Cuando estás en la cocina, cuando estás en el bus, yo muchas veces estoy en mi casa y yo vivo en una planta alta, el cuarto está en la planta alta y muchas veces escucho personas pasando y van cantando y lo que me sorprende y me encanta es que muchos van cantando alabanzas, como dice uno, a galillo, ¿verdad? Todo galillo. Y yo, qué lindos, qué sensibilidad. Así tenemos que ser sensibles nosotros cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Valientes se vuelven aquellos que se llenan del Espíritu Santo para testificar y hablar. Su vida también es un testimonio. Se meten a guerra espiritual y saben contra quién es la lucha porque han leído la Escritura, no contra las personas, sino contra principados y potestades que están vencidos en la cruz del Calvario. Fluyen esas lenguas. Si no las tienes, hermano, pídelas, síguelas pidiéndolas, porque ese es un lenguaje maravilloso, es una evidencia, ¿verdad? Del bautismo del Espíritu Santo. Y si las tienes y no las has vuelto a practicar, empieza otra vez, ora en lenguas, habla en lenguas, en el lugar, en el momento indicado, ¿verdad? Como nos dice la Escritura.
y disfruta de todos los dones que tiene el Espíritu Santo. Es importante que lleves en tu corazón esta palabra. Dios nunca nos ha fallado. Dios nunca te ha fallado. Es tiempo de despertarnos, iglesia, y de empezar a dar mucho fruto. Mucho. Es tiempo. Todo el que está adormecido, todo el que está dormido, todo el que siente que se está secando, es tiempo de adherirnos a la vid, de adherirnos. Estamos injertados, pero estamos adheridos, bien pegaditos a la vid. Dios ha tenido misericordia de nosotros para que seamos injertados a esa vid y esa savia, esa unción, ese amor, ese fuego nos sustenta, porque es el amor de nuestro Señor, su misericordia, la presencia de su Espíritu Santo en medio de nosotros. Busca al Señor y cultiva los dones que el Señor te ha dado. En práctica, dándolos a las personas, compartiéndolos con las personas. Es necesario que nos consagremos a Dios para dominar la carne. Es necesario. Es necesario tomar dominio propio sobre muchas cosas diariamente. Hoy no voy a hablar mal de las personas. Y si me van a hablar y me van a llamar por teléfono, me van a decir algo, mira, es que tal cosa, y ahí pongámoslo en oración, ¿verdad? Que es lo mejor que podemos hacer, pongámoslo en oración y que Dios tome el control. Para evitar de alguna manera, hermanos, hay que sujetar la carne, no le demos gusto ni placer a esa carne que lo que nos hace es que nos seca. Lo que nosotros tenemos es una comunión con el Espíritu Santo, no lo contristemos. Busquemos a través de su palabra y veamos lo que nos dice la Escritura, que nos confronta impresionantemente. Y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver. Uh-huh. Vamos a ver. Aquí, bueno, el versículo lo tengo enredado. Pero acá nos habla el Señor y nos dice que le arrepienta, le dice a la iglesia, ¿verdad? Y recuerda el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, lindos, preciosos, eso hemos dejado nosotros, el primer amor. Aquel primer momento en que nos enamoramos y en que nos hablaron de Jesús y en que nos hablaron del Evangelio y tal vez estábamos en una situación terrible, ¿verdad? Y ahí, bueno, no dudamos en adherirnos a la vid, nosotros, los pámpanos, no lo dudamos y nos adherimos y tomamos de esa savia y nos gozábamos porque el Espíritu Santo que recibimos, ese gozo dentro de cada uno de nosotros, nos animaba, nos sustentaba para que nosotros tuviéramos esa comunión y esa unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Hoy quería compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Tú eres un portador de luz. No dejes que tu lámpara se apague. No lo dejes. Mantén esa comunión con el Espíritu Santo. Ese aceite que es la esencia del Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Acuérdate lo que dice la Escritura, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que esta palabra inquiete tu corazón.
Que esta palabra te lleve a la verdad que es Cristo. Que esta palabra nos mueva, nos zarandee. Que esta palabra nos despierte. Si queremos glorificar al Padre, llevemos muchos frutos. Y así podremos ser sus discípulos. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Señor Padre eterno, gracias, gracias, gracias por la palabra, Señor. Tú eres fiel, justo y verdadero. Gracias, papá. Gracias, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Hoy te pedimos perdón, nos arrepentimos por nuestros pecados, Señor. Nosotros queremos volver, Señor, a sustentarnos de esa savia. Nunca, Señor, queremos desprendernos de la vid, porque queremos llevar muchos frutos, Señor. Hoy determino tener una comunión y una intimidad con el Espíritu Santo. Oh, Señor, no importa que me podes si es necesario, pero yo quiero llevar más frutos. Te amo, Señor. Te necesito. Eres mi fuente, eres mi sustento, Señor. Y queremos ser tus discípulos, Señor. Y sabemos que tenemos que someter la carne, pero sin ti, Señor, no lo podemos hacer. Por eso te pedimos, Señor, que estés con nosotros siempre, así como lo prometiste, todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y hoy proclamamos, Señor, que somos ese pámpano que se adhiere a la vid y que vayamos a llevar muchos frutos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Que el Señor me los bendiga, hermanos, me los guarde y me los sustente con la diestra de su justicia.